Alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios una vez más, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea el nombre del Señor, porque verdaderamente nos ha bendecido de una forma muy especial con esta conferencia bíblica, el conflicto universal entre las fuerzas del bien y del mal. Y por su gracia hemos de estudiar el tema número 8 de la serie, titulado El que a hierro mata, a hierro muere. Así que antes de abrir la Sagrada Escritura, vamos a abrir nuestros corazones para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Oremos, queridos hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Te invocamos en esta hora, Señor, con mucha reverencia, suplicando que tu presencia pueda estar con nosotros y que puedas ministrar a nuestros corazones con tu poder y con tu santa palabra. Pedimos que cada uno de los que estamos acá presentes y los que sintonizan a través de las redes sociales podamos entender tu verdad y sobre todo tener la humildad y la disposición para ponerlo en práctica en nuestras vidas, porque lo pedimos de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar leyendo desde Apocalipsis 2 y el versículo 20, que dice lo siguiente: Pero tengo unas pocas cosas contra ti, hablando Cristo, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En temas anteriores identificamos a Jezabel como la iglesia romana, y es evidente que aunque ella dice ser profetiza, en realidad es una falsa iglesia, porque enseña a fornicar, es decir, enseña a quebrantar la santa ley de Dios. Y la Biblia dice en el texto 21 que Cristo le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. En otras palabras, con todo el tiempo de gracia que Cristo le ha dado a esta iglesia, ella no está dispuesta a arrepentirse y cambiar de conducta. Es allí donde nos tenemos que preguntar cuánto tiempo le ha dado Cristo. Y para responder a esa pregunta, voy a invitarles a pasar ahora conmigo al capítulo 13 de Apocalipsis, para leer los versículos 4 y 5 en busca de la respuesta al tiempo. ¿Cuánto tiempo le dio Cristo a Jezabel, a la iglesia de Roma, para arrepentirse? Dice textualmente la palabra de Dios: y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Paremos allí, porque en este contexto la bestia es equivalente a Jezabel. Es equivalente al misterio de la iniquidad. Es equivalente al hombre de pecado, al hijo de perdición, al anticristo, al cuerno pequeño, en otras palabras, a Roma papal. Sigamos leyendo, porque dice el texto: y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Ahora escuchen bien el texto 5, que nos va a decir cuánto tiempo le dio Cristo a Jezabel o a la bestia para que se arrepintiera, y aún así nunca lo hizo. Dice el texto 5 así: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. O sea, que en lugar de arrepentirse, decidió hablar blasfemias contra Dios, de acuerdo al texto 6,
Y el texto dice que se le dio autoridad para hablar y actuar por 42 meses. Muy importante ese detalle, porque este sistema identificado como Jezabel en el contexto de las 7 iglesias, identificado como el misterio de la iniquidad en el contexto del misterio de la piedad, tuvo autoridad para actuar y blasfemar contra Dios, actuar y enseñar a los siervos de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a fornicar y a quebrantar la santa ley durante 42 meses, de acuerdo a Apocalipsis 13 y el versículo 5. Y debo decirles que la Biblia enseña claramente que un mes abarca el periodo de 30 días. Para eso quiero compartirle unas referencias bíblicas de manera que tomen nota y puedan repasarlo con calma en sus hogares. Porque en Génesis 7 y el versículo 11, la Biblia enseña que en el contexto del diluvio, las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron rotas y abiertas en el segundo mes, en el día 17. Ese detalle es crucial, así que tomen nota. ¿En cuál mes fue? En el mes segundo. ¿Y en qué fecha del mes segundo fueron rotas las fuentes de los abismos? El texto dice claramente que fue en la fecha 17. Ahora bien, Génesis 8 y el texto 2 agrega que así como hubo un momento puntual cuando las cataratas y las fuentes del abismo fueron rotas y abiertas, también hubo un momento puntual cuando ellas fueron cerradas. Entonces, Génesis 7:11 nos dice que fueron abiertas en el día 17 del mes segundo. Génesis 8:2 nos dice que hubo un momento puntual cuando fueron cerradas. Si tú lees ahora conmigo Génesis 8 y el versículo 3, te vas a dar cuenta que transcurrieron una cantidad de 150 días desde que las fuentes fueron abiertas hasta que las fuentes fueron cerradas. Leamos textualmente el versículo. Dice allí, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Eso significa que desde que las fuentes de las aguas fueron rotas hasta que fueron cerradas, transcurrieron un total de 150 días. Y al conectar todo eso con lo que dice Génesis 8 y el versículo 4, tenemos que llegar a la conclusión de que un mes bíblico equivale a un periodo de 30 días. Leamos el texto bíblico para confirmar ese pensamiento. Dice así, y reposó el arca en el mes séptimo. ¿En cuál mes? Muy importante ese detalle. El arca reposó en el mes séptimo y el texto sigue diciendo a los 17 días del mes. ¿En cuál fecha? Dice el texto bíblico, en la fecha 17 del mes séptimo. Por lo tanto, si analizamos con cuidado que las fuentes del abismo fueron rotas el 17 del mes segundo y fueron cerradas el 17 del mes séptimo, entendiendo así que fueron un lapso de 5 meses completos y que eran 150 días, tenemos que dividir los 150 días entre 5 meses. Y el resultado es contundente que cada mes bíblico equivalen a 30 días. ¿Me estoy explicando, sí o no? ¿Cuánto me están entendiendo? A ver, manos arriba.
Gloria sea el nombre del Señor, porque hasta los niños están levantando ambas manos, dándome a entender que la cosa está más clara que el agua. Así que teniendo eso en mente, regresemos a Apocalipsis 13:5 para multiplicar 42 meses por 30, porque ya sabemos que un mes bíblico tiene un total de 30 días. Y esa multiplicación nos da un total de 1260 días. No olviden que estamos buscando cuánto tiempo le dio Cristo a Jezabel para que se arrepintiera. Y de acuerdo al contexto de Apocalipsis 13, estamos analizando que recibió un periodo de 1260 días que en las profecías tenemos que aplicarle la fórmula de día por año de acuerdo a Ezequiel capítulo 4 y el texto 6 y Números 14:34. Por lo tanto, esos 1260 días se convierten en 1260 años que transcurren desde el año 538 hasta el año 1798, conocido históricamente como la Edad Media o el Oscurantismo. Es un gran periodo de tiempo el que Cristo le dio a Jezabel al misterio de la iniquidad para arrepentirse. Pero ella no quiso arrepentirse, sino que más bien abrió su boca hablando grandes cosas y blasfemias contra Dios. Enseñó a los siervos de Dios a fornicar, a quebrantar la santa ley, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a pisotear la palabra de Dios y a ir en contra de la voluntad revelada de Cristo. Y durante esos 1260 años de autoridad y dominio en la Edad Media, todos aquellos que no estaban dispuestos a someterse a su autoridad y a sus enseñanzas, entonces sufrían las consecuencias. Por eso quiero invitarle a leer conmigo lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 10, hablando de ese aspecto. Dice allí: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. En esa etapa de grande oscuridad espiritual y de terrible persecución de la iglesia romana, la Biblia enseña que los santos que amaban a Cristo y que estaban dispuestos a morir antes que negar su fe, desarrollaron una tremenda paciencia, que es la capacidad de soportar los sufrimientos con fortaleza. Estos individuos estuvieron encarcelados en calabozos, devorados por las fieras, quemados vivos en las hogueras, pero siempre mantuvieron su confianza y su fe en su Salvador. Y la razón por la cual la mujer llamada Jezabel, que se dice ser profetisa, podía martirizar a tantos santos, es porque ella contaba con el apoyo y la ayuda de la espada del poder civil. Quiero que noten que el texto 10 menciona la palabra espada en dos ocasiones distintas. La primera vez la palabra espada es una referencia al poder civil, el mismo poder civil o el estado que usó la iglesia romana para martirizar y perseguir a los santos del Altísimo. Lean conmigo Romanos 13, versículos 3 y 4 para confirmar ese pensamiento. Dice allí la palabra de Dios: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo.
¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, no en vano lleva ¿qué? Está hablando de las autoridades civiles, los magistrados del poder civil, el Estado, el gobierno. Y el símbolo que utiliza para referirse al Estado o el poder civil es la espada. Y dice el texto que lleva la espada no en vano, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y es así como la iglesia romana, como Jezabel, como la bestia, utilizó la espada para llevar cautivos a todos aquellos santos que se rehusaban someterse a su autoridad, que se rehusaban aceptar sus doctrinas falsas por encima de un así dice Jehová. Sin embargo, el mismo texto de Apocalipsis 13:10 repite una segunda vez la palabra espada, porque en la segunda ocasión la palabra espada ya no se refiere al poder civil que usó la iglesia de Roma para llevar cautivos a los santos, sino que se refiere a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque de igual manera como la iglesia romana mataba a los santos con la espada, asimismo los santos mataron a la iglesia romana con la espada de la palabra de Dios. Porque el que a hierro mata, a hierro muere. Lean conmigo lo que dice Efesios 6 y el texto 17. Dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estos santos hombres de Dios, estas santas mujeres de Dios, que se opusieron a Jezabel y que se aferraron a la palabra de Dios, la utilizaron como una espada de defensa y de ataque, porque Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Con un filo se usa para defenderse del ataque de Roma, y con otro filo se usa para atacar la corrupción y los errores y los abusos de la iglesia romana. ¿Será que me estoy dando a entender? Estamos hablando de dos espadas distintas. Una representa el poder civil con el cual la iglesia romana persigue y ataca a los santos, a los verdaderos cristianos. Pero la otra espada representa la palabra de Dios con la cual los santos, los verdaderos cristianos, se defienden y atacan a Roma y todos los abusos y las corrupciones que ella practica. Por eso en Apocalipsis 3 y el versículo 1 encontramos que Cristo dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Paremos allí. Recordemos que las 7 iglesias representan en este contexto 7 periodos de tiempo desde que Cristo fue recibido arriba en gloria hasta que regrese por segunda vez en gloria y majestad. A lo largo de esos 7 periodos, los verdaderos seguidores de Cristo deben anunciar las verdades del misterio de la piedad en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y es en la 4ª etapa, identificada como Tiatira, que Jezabel, la iglesia romana, toma el dominio y el control total del mundo religioso. Y vimos en Apocalipsis 2:21 que Cristo le dio mucho tiempo para arrepentirse. De acuerdo a Apocalipsis 13:5, el tiempo fue
de 1260 años. ¿Se acuerdan que acabamos de estudiar eso? Perfecto. Pero en esos 1260 años, Jezabel no se arrepintió, sino que más bien abrió su boca para blasfemar contra Dios y utilizó la espada del poder civil para perseguir a los santos, para martirizar a los verdaderos cristianos. Y es en ese contexto que inicia la quinta etapa o el quinto periodo que es identificado en Apocalipsis 3:1 como el periodo de Sardis. Y este periodo en particular tiene un aspecto muy importante que debo recalcar, porque este periodo de Sardis es paralelo a los últimos años del periodo de Tiatira. No olviden por un instante que Jezabel domina, gobierna y tiene autoridad durante 1260 años. Y es en los últimos siglos de este largo periodo de dominio y oscuridad espiritual que se da la época de la Reforma, donde hombres y mujeres utilizaron la palabra de Dios como una espada en contra de la iglesia de Roma. Porque el que a hierro mata, a hierro muere. En este largo periodo, la iglesia romana hirió y mató a miles y millones de santos con la espada del poder civil. Y en la época de Sardis, que es identificado en la historia universal como la época de la Reforma, que ocurrió en los últimos siglos antes que cayera la iglesia romana, los reformadores, inspirados por Dios y llenos del Espíritu Santo, hirieron y atacaron a la iglesia romana con la autoridad y el poder de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto es muy importante entenderlo, porque Sardis corre paralelo a los últimos años de Tiatira. Estos dos periodos son simultáneos y es la obra de los siervos de Dios en Sardis la que lleva eventualmente a Jezabel a sucumbir y a caer, porque hay poder en la palabra de Dios. De hecho, si leemos Apocalipsis 3 y el texto 1 en su totalidad, vamos a encontrar una combinación letal para Satanás, el misterio de la iniquidad, para Jezabel, para el cuerno pequeño, para la bestia, el hombre pecado, el hijo de perdición, el anticristo y evidentemente para la iglesia de Roma. ¿Cuál es esa combinación letal? Bueno, leamos el texto bíblico. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Paremos allí. Dos elementos cruciales que cuando se combinan hace que tiembla el diablo y todos sus ángeles. El primer elemento es los 7 espíritus de Dios. Para entender eso, vamos a leer Apocalipsis 5 y el texto 6, palabra de Dios. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Ahora escuchen bien. Los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por cuanta parte de la tierra, dice el texto, por toda la tierra. Porque en este contexto, los 7 espíritus de Dios representan la omnipresencia del Espíritu Santo. Así que regresemos a Apocalipsis 3 y el verso 1 para identificar el otro elemento que combinado con el Espíritu Santo son una arma letal
contra la falsedad. Dice el versículo 1 que además de los 7 espíritus de Dios, también tenía las 7 estrellas. ¿Qué representa las 7 estrellas? En temas anteriores vimos que Apocalipsis 1:20 enseña que las 7 estrellas representa a los 7 ángeles, es decir, a los mensajeros de Dios aquí en la tierra. Cada iglesia o cada periodo tiene sus respectivos instrumentos o mensajeros humanos. Y cuando el mensajero humano, cuando la estrella se deja llenar por la plenitud del Espíritu Santo, por la tercera persona de la familia divina, entonces hay un poder sobrenatural utilizando a ese mensajero que hace temblar a todas las huestes del mal. Obviamente ese mensajero que está lleno del Espíritu Santo tendrá que utilizar su arma por excelencia, que de acuerdo a lo que hemos dicho, Efesios 6:17 dice que la espada espiritual de un verdadero siervo de Cristo es la palabra de Dios. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en la Edad Media, en la época de la Reforma, con la intervención de Martín Lutero. Porque ese reformador fue levantado por Dios, fue llenado por su Santo Espíritu y fue capacitado para utilizar la espada espiritual de los santos del Altísimo, que es la palabra de Dios, contra Jezabel, contra la iglesia de Roma. Y es por eso que la iglesia romana intentó derrocar la verdad que presentaba Lutero, al punto que arrojaron cargo sobre cargo, acusándolo de ser enemigo de la iglesia y del Estado, enemigo de vivos y de muertos, enemigo de clérigos y laicos, enemigo del concilio y de todos los cristianos en particular. Tanto así que la iglesia llegó a pronunciar la declaración contundente en contra de Lutero, diciendo que en los errores que él presentaba había evidencias, había motivos suficientes para quemarlo, no solamente a él, sino hasta 100,000 herejes. De hecho, la iglesia etiquetó a Lutero como sedicioso, rebelde, impío, blasfemo, e instigaron hasta donde pudieron para que el emperador lo condenara a la muerte. Imagínense ustedes, apreciados hermanos y amigos, que los papistas de aquel entonces llegaron al grado de decir que Lutero era el mismo Satanás bajo la figura humana y envuelto con hábito de fraile. ¿Será que me están escuchando, queridos hermanos? Porque cuando uno escucha estas cosas, cuando uno lee y entiende lo que ocurrió en la Edad Media y lo pone en perspectiva de que lo mismo que fue es lo mismo que será, lo mismo que ha sido hecho es lo mismo que se hará, y no hay nada nuevo debajo del sol, de acuerdo a Eclesiastés capítulo 1 y el versículo 9, tenemos que llegar a la conclusión de que la misma manera en la cual aquellos hombres y mujeres santos se llenaron de fe y paciencia por amor a Cristo, tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Porque debo decirle que este hombre Lutero tenía mucha fe en el Señor Jesús. Él decía que confiaba todo en las manos de Cristo.
Y que de igual manera como Cristo salvó a los hebreos del horno de fuego, podía hacerlo en su caso. Sin embargo, si Cristo decidía no hacerlo, Él no iba a retractarse, porque podían esperar de Él cualquier cosa menos una retractación. Lutero dijo: huir no puedo, y retractarme mucho menos, porque prefiero derramar mi sangre antes que ellos triunfen contra el evangelio y que sea expuesto a vituperio. Y cuando algunas personas le recordaban que él terminaría en una hoguera, así como hicieron con Hus, Lutero contestaba que no importase qué tan grande fuese el fuego, si aún llegara hasta el cielo, en el nombre de Jesús, él estaba dispuesto a atravesarlo para confesar su fe y su amor por su Salvador. Tanto así, queridos hermanos, que habían amigos de Lutero que se esforzaban por intimidarlo, describiéndole peligros que le amenazaban. Sin embargo, todos sus esfuerzos fracasaron, porque este grande hombre de Dios, sin inmutarse, les dijo: aunque haya tantos diablos allá en Worms, que es la ciudad donde él debía presentarse ante el juzgado papal, Lutero dijo que él de todas formas entraría allí en el nombre del Señor. Porque de una cosa estoy claro, decía Lutero, y es que Dios será mi defensa. Bendito sea el nombre de Jesús. Es evidente que este reformador tenía claro lo que Cristo dijo en San Juan 15, versículos 20 y 21. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Lutero lo tenía claro. Y por eso en una ocasión respondió a los que le hablaban diciendo: el evangelio de Cristo no puede ser predicado sin escándalo. ¿Cómo es posible que el temor y los peligros de la muerte me desprendan del Señor y de su palabra divina, que es la única verdad? Oh, no. Antes bien, daré mi cuerpo, mi sangre y mi vida. Estoy dispuesto a renunciar al salvoconducto, que es una seguridad que me da el emperador. Estoy dispuesto a abandonar mi persona, mi vida y todo, pero la palabra de Dios nunca. Por otro lado, debo decirle que el escenario para este reformador a nivel terrenal no era nada promisorio, porque la iglesia papal abogaba que Lutero y sus seguidores eran predicadores de nuevas doctrinas, que eran indoctos, que eran escasos en número y que eran los más pobres de la sociedad. Por consiguiente, ¿cómo pretendían ellos tener la verdad y ser el pueblo escogido de Dios si su religión no era popular? Más bien eran unos simples ignorantes que se habían dejado engañar, porque la iglesia romana era mucho más grande, era superior en riqueza, en número y en influencia, al grado que hombres importantes e ilustres pertenecían a esa iglesia. Por eso humillaban a Lutero y a todos sus seguidores, diciendo que eran meros luteranos, que eran un puñado de gramáticos insolentes, sacerdotes enviciados, frailes disolutos, abogados ignorantes, nobles degradados.
y un populacho pervertido y seducido. Pero nuevamente la palabra de Dios nos enseña en Mateo 7, versículos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Iglesia romana, versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lutero y sus seguidores. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Porque no olviden que el que a hierro mata, a hierro muere. Y en la Edad Media, la iglesia romana mataba y hería con la espada del poder civil. Y Cristo levantó a hombres y mujeres en un movimiento de reforma en los últimos siglos del poder papal para herirlos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque el que a hierro mata, a hierro muere. El que a espada mata, a espada muere. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Con eso en mente, quiero invitarle a regresar a Apocalipsis 3 y el versículo 1, donde hay un detalle más que no quiero pasar por alto en esta ocasión. Y el texto bíblico dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, que representa el Espíritu Santo, y las 7 estrellas, que representa los ángeles mensajeros de Dios aquí en la tierra. Y el texto 1 sigue diciendo, hablando Cristo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Paremos allí, porque es importante recordarle que estos dos periodos son simultáneos. Repito que el periodo de la Reforma se desarrolla en los últimos siglos del periodo de dominio de la iglesia papal, y es con la espada de la palabra de Dios que utilizan los reformadores, que matan y hieren a la iglesia romana. Muy importante recordar ese detalle. Sin embargo, ante la vista de la humanidad, la iglesia romana era la que decía ser profetisa, era la que decía ser verdadera, era la que decía ser la única iglesia madre, y por consiguiente tenía el nombre de estar viva, entendiendo bíblicamente que la vida es Cristo. Porque en San Juan 14:6, Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. En San Juan 11:25, Cristo dice: yo soy la resurrección y la vida. En San Juan 1:4, la Biblia dice que Cristo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por lo tanto, cuando Jezabel, que dice ser profetisa, se autoproclama una iglesia viva, la iglesia de Cristo, y su máximo representante en la tierra se autoproclama ser el vicario de Cristo, el representante de Cristo, es un asunto que hay que entenderlo en su contexto, porque Cristo dice: yo conozco tus obras, y tus obras confirman que aunque dices que estás viva, aunque dice ser mi representante, aunque dice ser mi profetisa, aunque dice ser la única iglesia verdadera, en realidad conmigo no tienes ninguna relación, porque estás muerta. Y en Efesios 2 y el versículo 1 encontramos en qué sentido es que esta iglesia romana, aunque dice estar viva, en realidad está muerta. Dice el texto bíblico así: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿En qué sentido?
cuando estabais muertos en delitos y pecados. Al igual que la iglesia romana se autoproclamaba ser profetisa, verdadera y estar viva, bíblicamente Cristo dice que ella estaba muerta en delitos y pecados, cobrando y vendiendo por salvación, promoviendo el espiritismo, vendiendo el perdón de los pecados a través de las indulgencias, corrompiendo las sagradas escrituras, mezclando el paganismo con el cristianismo, persiguiendo a los santos del Altísimo y martirizándolos en la hoguera. Dice estar viva, dice que lleva mi nombre, pero en realidad está muerta en delitos y pecados. Y es allí donde Apocalipsis 3:4 toma una enorme relevancia, porque el texto dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis, es decir, en ese periodo de la reforma que va paralelo y simultáneo a los últimos siglos del dominio de la iglesia romana. Hay unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor, que en cada generación, por más oscuridad espiritual, por más corrupción que haya en la iglesia, Cristo siempre tiene un remanente fiel. Dice el texto 4, aunque solamente son unas pocas personas, Lutero y sus seguidores, Wycliffe y sus seguidores, Hus, Jerónimo y sus seguidores, unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, los valdenses y sus seguidores, estos andarán conmigo, dice Cristo, en vestiduras blancas, porque aunque a nivel terrenal han sido condenados y juzgados como herejes, a nivel celestial son considerados dignos. Y cuando el texto dice que estos pocos en el periodo de la reforma no han manchado sus vestiduras, tenemos que recordar que en Apocalipsis 7:14 las vestiduras, al igual que aquí, representan el carácter del cristiano. No han manchado sus vestiduras practicando el pecado abiertamente y en rebeldía contra Cristo después de que conocieron la verdad. Dice Apocalipsis 7:14 que más bien ellos han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ciertamente son pecadores, ciertamente han caído, ciertamente han fallado. Pero cuando les llegó la luz de Cristo, cuando les llegó la verdad de la palabra de Dios, la creyeron, la abrazaron y tomaron decisiones para vida eterna. Confesaron sus pecados a Cristo, se arrepintieron de haber quebrantado su ley, aceptaron su perdón para lavar sus vestiduras en su sangre preciosa. Y también aceptaron el poder del Espíritu Santo para seguir viviendo una vida de obediencia y emblanquecer sus ropas en la sangre del Cordero. Y por eso aprovecho para leer una vez más Apocalipsis 3 y el verso 4 para recalcar algo muy importante en esta hora. Dice allí: pero tienes unas pocas personas en Sardis. En la época de la reforma eran pocos los fieles en comparación con los rebeldes. Y así siempre ha sido y siempre será. En los días de Noé eran 8 las personas que se salvaron de la destrucción del diluvio.
y la gran mayoría de personas se ahogó en las aguas de la ira de Dios. En los días de Sodoma y Gomorra fueron pocas las personas, específicamente 4, que salieron de Sodoma y Gomorra, y la gran mayoría se quemó con el fuego de la ira de Dios. Y la Biblia dice que en la Edad Media eran pocas las personas fieles a Cristo y su palabra, y así será cuando venga el Hijo del Hombre. Por eso sigo leyendo, porque dice que no han manchado sus vestiduras, no siguieron pecando contra Dios, no siguieron aceptando tradiciones humanas, doctrinas de hombres, sino que más bien las lavaron y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Y por eso el texto dice que andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Qué importante es mantener en nuestra mente que no importa lo que la gente dice de nosotros aquí en la tierra, no importa lo que la gente piense de nosotros aquí en la tierra, por nuestra lealtad a Cristo, por nuestra obediencia a su palabra, aun cuando seamos tildados de herejes, aun cuando seamos tildados de blasfemos, aun cuando seamos tildados de sediciosos, problemáticos, rebeldes, reformistas, disidentes, endemoniados, lo que realmente importa es cómo nos mira Cristo. Y la Biblia dice que estos reformadores, Lutero y todos los seguidores, eran considerados una escoria por la iglesia romana, pero por Cristo eran considerados dignos en el cielo. Eso es lo que realmente importa, queridos hermanos y amigos, porque el versículo 5 agrega que el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los santos ángeles. Ese texto 5 está refiriéndose al juicio en el cielo antes de la segunda venida de Cristo. Y la Biblia enseña que en ese juicio Cristo estará delante del Padre como nuestro abogado, revirtiendo sentencias que fueron hechas contra nosotros aquí en la tierra. En la tierra, Lutero fue sentenciado hereje. En el juicio celestial, Lutero, por la sangre del Cordero, será sentenciado justo y santo. En la tierra, Wycliffe, Hus, Jerónimo, los valdenses fueron sentenciados y juzgados por la iglesia de Roma como herejes y dignos de la hoguera. En el cielo, en el juicio según Apocalipsis 3:5, Cristo sentenciará a estos mismos individuos, pero de una forma muy distinta, justos y santos por la sangre del Cordero. Por eso en el texto 5 Cristo dice, el que venciere, porque queridos hermanos y amigos, es menester vencer la conducta de llevar el nombre de Cristo, pero seguir viviendo en delitos y pecados. Es menester vencer la conducta de predicar una cosa con la boca y practicar otra cosa en la vida. Es menester, mis queridos hermanos y amigos, vencer la tendencia a desobedecer la ley de Dios y ensuciar así nuestras vestiduras y nuestros caracteres. Es menester, mis queridos amigos, vencer el temor de ser parte de las minorías, porque preferimos y nos gusta ser parte del montón.
Es menester, mis queridos hermanos, el vencer la conducta de dejar de hacer las obras que antes hacíamos cuando estábamos ardiendo por amor a Cristo. Es menester, mis queridos hermanos, el vencer el error de olvidar el mensaje distintivo que nos ayudó a identificar a Jezabel, a identificar al misterio de la iniquidad y todas sus falsedades, porque nos hemos acomodado y nos hemos relajado en un cristianismo donde ya no protestamos. Y todo esto y mucho más fue lo que Martín Lutero venció por el poder del Espíritu Santo, porque simplemente este hombre de Dios era un campeón de la verdad. Por eso cuando se despedía de sus amigos para ir a presentarse en la asamblea, en el juicio ante los líderes de la iglesia de Roma, Lutero les dijo: no importa si ellos quieren condenarme a muerte, rogad no por mí, sino por la palabra de Dios. Rogad para que Cristo me dé su espíritu para vencer a estos ministros del error. Y a su amigo personal llamado Melanchthon, Lutero le dijo: si yo no vuelvo, mi querido hermano, si mis enemigos me matan, no dejes de enseñar la verdad y permanecer firme en ella. Trabaja en mi lugar. Si tú vives, poco importa que yo perezca. Queridos hermanos y amigos, estoy hablando de un campeón de la verdad. Un hombre que, a pesar de que tuvo sus momentos de debilidad y temor, era muy claro de que su miedo y temor no era por el dolor corporal, ni siquiera las terribles torturas que le amenazaban lo paniqueaba, ni la misma muerte que parecía tan cercana le abrumaba y le llenaba de terror. Lo único que amedrentaba a este individuo, a este campeón de la verdad, era que en el momento crítico no se sintiera capaz de hacerle frente a la iglesia romana, y que por su debilidad humana, porque era un hombre de carne y huesos al igual que tú y yo, por su debilidad humana, Lutero temía malograr, desvirtuar, denigrar, vilipendiar, ridiculizar la verdad de la palabra de Dios. Y por eso, después de un momento de intensa oración, este grande reformador, colocando la mano izquierda sobre la Biblia que estaba abierta delante de él, alzó la derecha hacia el cielo y juró permanecer fiel al evangelio y confesar libremente su fe, aunque tuviese que sellar su confesión con su sangre, porque Lutero había aprendido que el que pierde su vida por causa de Cristo la hallará, pero el que salva su vida y niega a Cristo la perderá. Oh, mis amigos y hermanos que me escuchan, qué impresionante es entender lo que un hombre puede llegar a ser cuando está lleno de la plenitud del Espíritu Santo. Una estrella, un ángel lleno de los 7 Espíritus de Dios, utilizando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, puede hacer grandes cosas, grandes obras para la gloria de Dios y para la salvación de las almas. Por eso, cuando finalmente Lutero está delante de las autoridades papales, les dijo entre muchas cosas lo siguiente: si ustedes me pueden probar por los escritos de los profetas y de los apóstoles, por los escritos del Antiguo y el Nuevo Testamento, que yo me he equivocado
Y si así me convencen con la palabra de Dios, entonces me retractaré de todos mis errores y seré el primero en echar mano de mis escritos para arrojarlos al fuego. Obviamente la presión de los líderes era para que se retractara, pero Lutero se mantuvo firme en su fe y les hizo saber una y otra vez: yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios, porque es evidente y tan claro como la luz del día que ellos se han equivocado muchas veces y están contradiciéndose consigo mismos. Por lo cual, si no me convencen con testimonios bíblicos y con razones evidentes y contundentes, entonces yo me sujeto a la palabra de Dios, porque mi conciencia no me permite retractarme, ya que no sería digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Así que, sin más que decir, heme aquí, que Dios me ayude. Amén. Y entonces, mis queridos hermanos y amigos, como los papistas vieron que no había forma de llevar a Lutero a retractarse y que no tenían argumentos bíblicos para llevarlo a entender que estaba equivocado, decidieron promulgar un decreto donde prohibían guarecerle, suministrarle alimento, bebida o socorro alguno, con obras o palabras, en público o en privado. Debía apresársele en cualquier parte donde lo encontraran y entregarlo a las autoridades. Cualquiera de sus adeptos o seguidores debía también ser encarcelado y confiscados sus bienes. Sus escritos debían ser destruidos y finalmente cualquiera que osara ir en contra del decreto papal debía ser incluido bajo las mismas condenaciones y sufrimientos que el gran reformador. Por eso insisto que Apocalipsis 3:5 es muy importante en este escenario, porque dice allí que el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Lutero fue borrado de la iglesia romana. Lutero fue sentenciado a la muerte. Lutero fue despreciado por el poder religioso de aquel entonces. Sin embargo, por su fe en Cristo, por su amor a la verdad, tengo la fe de que este hombre de Dios estará inscrito en el libro de la vida del Cordero, y que Cristo no lo borrará, porque este hombre fue un campeón de la verdad. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, aunque seas borrado de los libros de la iglesia, como fue en el caso de Lutero y muchos otros de su generación, lo importante es que no seas borrado del libro de la vida del Cordero. Aunque te nieguen tus familiares, aunque tus hermanos en la fe te traicionen, aunque tus líderes espirituales te rechacen, lo importante es que Cristo no te niegue delante del Padre y delante de los santos ángeles. Porque Salmo 27 y el versículo 10 dice: aunque mi padre y mi madre, aunque mi líder espiritual, aunque mi familiar, aunque mi vecino, aunque mi cónyuge me dejaren, con todo Jehová, aleluya, me recogerá.
porque lo que Dios bendice, mi querido hermano y amigo, lo que Dios bendice, no hay hombre en este mundo, no hay iglesia en esta tierra, no hay demonio en los aires que lo pueda maldecir, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?